¿Se acuerdan lo que era un costo marginal? ¿Se acuerdan del costo marginal o no se acuerdan? Es el costo de una unidad adicional, o sea, de la última unidad. Entonces, cuando hablamos de costo marginal del capital, de lo que estamos hablando es del costo del último peso de nuevo capital que la empresa recauda o que la empresa incorpora. Cuando nosotros vamos incorporando capital porque vamos a ampliar nuestras actividades, debemos respetar la proporción de cada una de las fuentes de financiamiento que definimos cuando calculamos el costo medio ponderado. O sea, tenemos definido una estructura de financiamiento y tenemos que respetar esa estructura de financiamiento. Entonces, si aumentan las acciones ordinarias, pueden aumentar por dos motivos. O porque tenemos utilidades retenidas y las vamos a distribuir en acciones, o porque vendemos nuevas acciones en el mercado, pero siempre respetando nuestra estructura de costo de capital, que es esta que definimos. 45% de deudas, 5% de acciones preferidas y 50% de acciones ordinarias, que nos van a dar un costo medio, o que nos dio un costo medio del capital del 10%. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando la empresa va aumentando su capital. Supongamos que la empresa tiene utilidades de 6.600 pesos y reinvierte en forma de dividendos en acciones el 50% de esas utilidades. Quiere decir que la mitad de estas utilidades se van a transformar en capital, 3.050 pesos en acciones. Si nosotros tenemos que aumentar en la misma proporción las otras fuentes, la nueva deuda, acuérdense que el capital, les voy a mostrar, el capital es el 50%, tiene una participación de 50% en la estructura de capital que definimos. O sea, para calcular de cuánto tiene que ser la nueva deuda para esa nueva estructura, tenemos que dividir a 3.050 por 0,50 y multiplicar por 0,45, que es la proporción de las deudas. Eso nos da 2.725 pesos de nueva deuda que necesitamos tomar. Y también vamos a necesitar emitir acciones preferidas, que representaban el 5% de nuestra estructura de capital. O sea que lo que hacemos es 3.050 dividido 0,50 por 0,05 nos da 305 pesos de acciones preferidas. O sea, vamos a emitir por ese importe. ¿Cómo nos quedaría ahora? Vamos a tener lo que teníamos. Este sería el costo marginal. Esta es nuestra estructura. 6.100 es el total que vamos a invertir. Mitad vamos a financiar con acciones ordinarias, 45% con deuda y 305 con acciones preferidas. A los mismos costos, quiere decir que nuestro costo medio ponderado del capital es del 10%. Pero se van produciendo puntos de ruptura. ¿Por qué se producen puntos de ruptura? Porque se van a incrementar el costo de alguna de las fuentes de financiamiento a medida que vayamos aumentando nuestra inversión total o nuestro capital total.
Vamos a suponer que para hacer una nueva inversión necesitamos 6.400 pesos. De utilidades retenidas tenemos 6.100, reinvertimos la mitad, vamos a invertir 3.050. ¿Cuánto necesitamos de capital propio de acciones preferidas? El 50% de nuestras necesidades de capital. Serían 3.200. 6.400 por 0,50 menos lo que tenemos de utilidades retenidas, eso nos va a dar una cantidad a emitir en pesos de 150 pesos. Para esta nueva emisión, o sea, cuando hagamos esta inversión de 6.400 pesos, el costo del capital propio va a aumentar ya a 14,5. Bien, entonces, ¿cuánto va a ser la deuda? 3.200 dividido 0,50 por 0,45, 2.880 pesos de deuda, y 3.200 dividido 0,50 por 0,5, esto está mal, porque tendrían que ser 160 pesos en acciones preferidas. Bueno, ¿cómo nos quedaría la estructura de capital? Siempre respetando esto. 3.200 acciones ordinarias, 320 acciones preferidas y 2.880 de deudas. Fíjense que el costo de la deuda se mantiene constante, o sea, los terceros que nos están financiando no perciben mayor riesgo. Los únicos que percibieron mayor riesgo son los accionistas ordinarios. O sea, las acciones preferidas, dijimos que era un porcentaje del valor nominal, o sea, esto no tendría que cambiar. Calculamos el nuevo costo medio ponderado y nos da 10,50. O sea, pegamos un salto de un costo medio ponderado de 10 a un costo medio de 10,50, que sería el costo marginal del nuevo capital. Bueno. Entonces vamos al punto de ruptura. Mientras las acciones ordinarias tengan un valor menor, la emisión de capital propio sea menor o igual a 6.100, el costo de las acciones ordinarias va a ser de 13,50. Cuando sean superiores a 6.100, va a pasar a 14,50. Y esto va a dar origen a un costo, a punto de ruptura, que nos va a generar un nuevo costo medio ponderado del capital de 10,50. Para las deudas, o sea, los terceros nos van a financiar a una tasa del 6%, siempre que la deuda sea inferior a 5.400. Si necesitamos nuevas deudas que superen este importe, el costo de la deuda va a pasar al 7,10%. Entonces, el punto de ruptura de la deuda, la mitad de 3.050, 6.100. El punto de ruptura de la deuda, 5.400 dividido 0,45, 12.000. Bien. Si acá estamos, volvemos al original. De 0 a 6.100 pesos, el costo del capital propio es 13,50 y el costo medio ponderado es 10%. De 6.100, que es el punto de ruptura de las acciones ordinarias, a 12.000, que es el punto de ruptura de la deuda, lo que aumenta es el costo de las acciones ordinarias y hace que tengamos un costo medio ponderado marginal de 10,50. Si las necesidades de nuevo capital son de 12.000, mantenemos la estructura, 50% de acciones ordinarias, 5 de acciones preferidas y 5.445 de deuda, pero la deuda ya nos cuesta 7,10. Eso hace que
el costo medio ponderado del capital sea del 11%. Entonces, fíjense cómo en cada punto de ruptura el costo medio ponderado del capital pega un salto. 10% hasta los 6.100, 10,5% hasta los 12.000 y 11 a partir de ese punto. Este es el costo marginal del capital. Muy bien. Ahora fíjense, si nosotros tuviéramos estos 5 proyectos que requieren estas inversiones, tienen estas tasas de retorno. El más rentable es el proyecto C, le sigue el proyecto D, después el proyecto B, en cuarto lugar el E y en quinto lugar el A. Si los ordenamos, quedarían así. Bien. Entonces vamos a ir viendo, esta es nuestra cartera de proyectos y ya calculamos el costo marginal del capital. O sea, hasta dónde vamos a invertir. Fíjense, acá tenemos la inversión acumulada. 3.600 más 1.900 son 6.500. Este proyecto lo vamos a realizar con un costo medio ponderado del capital marginal del 10%. Contra una TIR del 12,1 está todo bien. Cuando hagamos este segundo proyecto, ya la inversión que necesitamos es de 6.500 y nuestro punto de ruptura era 6.100. O sea, el costo ya va a ser 10,5. Todavía sigue siendo inferior al TIR del proyecto, así que venimos bien. Para el tercer proyecto, que requiere una inversión de 2.500, 6.500 más 2.500 son 9.000 pesos. El costo sigue siendo de 10,5 porque el otro punto de ruptura estaba en los 12.000 pesos. 10,5 de costo marginal del capital contra una TIR del 11,5 todavía nos conviene. El proyecto E de 2.500 hace que nuestra inversión sea de 11.500. O sea, mantenemos el mismo costo medio ponderado marginal del capital. Contra una TIR del 10,7 nos sigue conveniendo. El proyecto A requiere una inversión de 3.900. 11.500 más 3.900, 15.400. Y si nos acordamos, en los 12.000 tenemos un nuevo punto de ruptura que hacía subir el costo marginal del capital al 11%. Contra un 10,2 de la TIR, este proyecto ya no es conveniente. Si miramos los dos gráficos, fíjense, este sería el proyecto, a ver, este sería el proyecto C con una tasa del 10%, después tenemos el D que tiene una tasa del 11,5%, después teníamos, el proyecto B con una tasa del 11,5%, después el E y por último el A. Y acá tenemos los aumentos en el costo marginal del capital. 10%, 10,5% y 11,5%. Lo mismo que vimos en el cuadro, vemos acá. Vamos a hacer los 4 primeros proyectos, porque después la TIR que obtenemos es inferior al costo marginal del capital. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro, que quieren que veamos de nuevo? Estas serían nuestras oportunidades de inversión que están dadas por las TIR y este sería el costo medio ponderado marginal del capital, que nos van a permitir tomar
decisiones correctas. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Están? No, profe. Sí, estamos. Quedó claro. Bueno. Seguimos entonces. Vamos a hablar de la estructura óptima de financiación, del nivel y mezcla óptima del capital. Bien. Estructura óptima de financiación y costo de capital son dos temas que están estrechamente vinculados, porque esta estructura es la que nos determina los costos y los riesgos. Y los costos ustedes saben que están asociados a los riesgos. Cuando mayor riesgo perciben los accionistas o los terceros que nos financian, mayor va a ser la tasa de rendimiento requerida por los accionistas ordinarios, mayor va a ser la tasa de la deuda. Y nosotros vimos una de las mezclas posibles, pero hay infinitas mezclas posibles. Lo que tenemos que hacer siempre es compensar costo con rendimiento. Bien. ¿Cuáles son los factores que tenemos que considerar cuando vamos a definir la estructura óptima de financiamiento? O sea, estamos hablando de la participación de capital propio y ajeno. Por un lado, el riesgo operativo, que es el riesgo de las operaciones normales de la empresa y que no depende de si la empresa está endeudada o no. Cuando mayor sea el riesgo operativo, menor va a ser el monto óptimo de deuda. La segunda cuestión a considerar es la posición fiscal, o sea, si la empresa obtiene ganancia y puede deducir los intereses para el cálculo del impuesto a la ganancia, lo que hace en realidad es deducir el costo efectivo de la deuda. La otra cuestión es la flexibilidad financiera o capacidad para reunir capital en condiciones adversas. El administrador financiero sabe que las operaciones estables requieren un caudal constante de capital y que esto es imprescindible para el éxito de la empresa. También sabemos que cuando existen restricciones de circulante o de dinero en la economía o cuando la empresa tiene problemas o dificultades operativas, o sea, no está obteniendo buenos resultados operativos, tiene que tener por lo menos un estado de situación patrimonial sólido para poder ofrecer sus bienes en garantía. Y finalmente, la actitud del administrador frente al endeudamiento. O sea, hay administradores que son más osados que otros, por lo tanto, recurren al endeudamiento con el objetivo de obtener mayores utilidades. Cuando se define esta estructura óptima, por lo tanto, esta decisión no afecta la estructura óptima de capital, pero sí puede afectar el costo de cada fuente. Entonces, cuando hablamos de estructura óptima de financiamiento, estamos hablando de la relación de recursos propios o ajenos. O sea, esto sería el cálculo del índice de endeudamiento que alguna vez habrán visto. Bien. Lo que buscamos es que este costo nos maximice el valor de las acciones en el mercado. Para que esto ocurra, el costo medio ponderado del capital tiene que ser mínimo, porque es la tasa que vamos a utilizar para calcular los valores actuales. Bien. Aparece acá uno de los efectos más interesantes de la finanza, que es el leverage o efecto palanca. Produce por usar deuda para financiar las operaciones de la empresa.
Esa deuda lo que origina es un incremento en los intereses, que en realidad representa un incremento en los costos fijos de la empresa, siempre con la esperanza de aumentar la rentabilidad del capital propio. ¿Cuándo le va a convenir a la empresa endeudarse? Siempre que el rendimiento, la rentabilidad que obtenga por los activos financiados con esa deuda sea superior al costo de la misma. Bien. Si nosotros queremos definir la estructura óptima de financiamiento, vamos a trabajar con una serie de hipótesis simplificadoras. Una es que el riesgo operativo de la empresa permanece constante. O sea, como estamos estudiando la estructura óptima de financiamiento, vamos a suponer que los resultados de los activos o los resultados de las operaciones de la empresa hacen que este riesgo operativo permanezca constante. Cada vez que emitimos deuda bajo la forma de obligaciones negociables o tomamos un préstamo, va a ser para rescatar acciones y viceversa. Si emito acciones, va a ser para cancelar deudas. Y no esperamos crecimiento en las utilidades operativas, o sea que el resultado operativo, además de mantenerse constante, en cuanto al riesgo, tampoco va a crecer. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos un horizonte temporal ilimitado, ¿sí? Habíamos hablado de que las acciones de la empresa las trabajábamos con una perpetuidad porque suponíamos que eran eternas. Esto se va de la mano de este horizonte temporal ilimitado. En principio no hay impuesto a las ganancias y acá vamos a suponer que distribuimos la totalidad de las utilidades. Bien. Lo que tenemos que optimizar son dos variables. El costo de capital, que tiene que ser mínimo para maximizar el valor de la empresa en el mercado. Bien. Vamos a ver qué tenemos acá. K sub I es el costo de la deuda y se obtiene dividiendo los intereses sobre el monto de la deuda. K sub E es el costo de las acciones ordinarias y son los resultados o las ganancias después de intereses sobre el capital propio. Y K sub O es el costo el costo medio ponderado que se obtiene dividiendo los resultados netos por el valor de la empresa. Si partimos de esta fórmula, ¿qué tenemos? Por un lado, si esta ganancia es después de intereses y yo le sumo los intereses, voy a tener, perdón, este era el resultado operativo. Voy a obtener el resultado operativo. En vez de poner el valor de la empresa, pongo deuda más capital. Vuelvo a reemplazar. En vez de poner ganancias o resultados después de intereses, hago pasaje de término y pongo K sub E por C. Y lo mismo hago acá. En vez de poner intereses, multiplico el costo de la deuda por el importe de la deuda. El denominador se mantiene. Si nosotros distribuimos este denominador, lo que nos queda es esto. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Es el costo de las acciones ordinarias por su participación en la financiación total, más el costo de la deuda por su financiación en el capital total. Bien. Hay distintas enfoques para estudiar la estructura óptima de financiamiento. Son 4 los enfoques que vamos a ver. Todos con diferentes supuestos y llevan a diferentes conclusiones. Uno es el enfoque del ingreso neto, otro es el enfoque del neto operativo,
Otro es el enfoque tradicional. Y por último tenemos la tesis de Modigliani y Miller. Bueno, vamos por el enfoque del ingreso neto. ¿Qué dice este enfoque? Que la empresa aumenta su valor total y disminuye el costo de capital si intensifica el uso de la deuda. O sea que cuando más endeudada esté la empresa, mayor va a ser su valor. Esto es lo que sostiene el enfoque del ingreso neto. Y parte de las siguientes hipótesis, que el costo de la deuda y el costo del capital propio permanecerán constantes hasta una alta razón de endeudamiento y que siempre el costo de la deuda va a ser menor al costo del capital propio. Bien. Entonces tenemos que el valor de la empresa es igual a la deuda más el capital, que es igual a la deuda más, en vez de poner capital, ponemos utilidad, resultado neto de intereses sobre el costo del capital propio. Y ahora en vez de poner resultado neto de intereses, ponemos resultado operativo menos intereses sobre el costo del capital propio. Y acá, en vez de poner intereses, ponemos deuda por el costo de la deuda. Bien. Entonces, si nosotros distribuimos el denominador y sacamos deuda, factor común, nos va a quedar deuda, o sea, deuda. Esto nos va a dar 1 menos deuda menos K sub I sobre K sub E. Y nos va a quedar más resultado operativo sobre K sub E. De esa forma podríamos calcular el valor de la empresa. Si la empresa toma deuda para adquirir nuevas acciones, donde teníamos deuda, ahora va a ir deuda más incremento de deuda. ¿Sí? Y la fórmula nos va a quedar de esta manera. Fíjense que si que en este caso, como dice este enfoque, que cuando más endeudados estamos, mayor va a ser el valor de la empresa, como nosotros emitimos deuda para comprar acciones, esto va a tender a cero. Porque cada vez nos vamos a endeudar más. Deuda sobre el valor de la empresa va a tender a 1. Y esta relación deuda-capital, que sería la razón del endeudamiento, va a tender a infinito. Va a llegar un punto en que el costo del capital va a ser igual al costo de la deuda. Veamos cómo es esto gráficamente. Fíjense, tenemos relación deuda-capital y la participación de cada uno de los costos, el porcentaje de los costos. Dijimos que el costo del capital propio era constante hasta niveles muy elevados de endeudamiento. Y el costo de las acciones ordinarias tiene la constante hasta elevados niveles de endeudamiento. Cuando no tenemos deuda, arranca un costo del capital que coincide con el costo de las acciones ordinarias. A medida que aumentamos la relación deuda-capital, o sea que aumentamos el endeudamiento, como estamos reemplazando capital propio por capital ajeno que tiene un costo menor, esto hace disminuir el costo medio ponderado del capital hasta que se vuelve en el infinito asintótico al costo de la deuda. Cuando menor sea sub O, mayor va a ser el valor de la empresa. Bien. Este enfoque es más teórico, académico que práctico.
a pesar que a veces se aplica para evaluar acciones, sobre todo en mercados muy imperfectos y con poca integración vertical de las empresas. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense, tenemos los datos, vamos a aplicar la fórmula. 20.000 pesos el lado operativo, que es G, 50.000 pesos de pasivo, que es D, costo del pasivo, K sub I, 4,5, costo del capital propio, K sub E, 12%, cantidad de acciones, 1.000, nueva deuda, 75.000. Esta es la situación actual de la empresa. Reemplazo 20.000 por 1 menos 0,04 sobre 0,12 más 20.000 dividido 0,2. El valor de la empresa es de 200.000. Vamos a mirarlo en un cuadro. Esta sería la situación inicial antes de tomar 75.000 pesos de deuda. El resultado operativo es 20.000. Calculo el 4% de los 50.000 pesos de deuda, me da 2.000. Resultado neto, 18.000. Si el costo del capital es 0,12, perdón, si el capital propio es 0,12, 18.000 dividido 0,12 me da un capital de 150.000. Tengo 50.000 pesos de deuda, mi activo va a valer la suma del capital más la deuda, 200.000. ¿Cuál es el costo de capital? El resultado operativo sobre el valor de la empresa, 0,10. Si nosotros tenemos 150.000 pesos de capital, que cada acción vale 1.000 pesos, tenemos un costo por acción de 150 pesos. Bueno, vamos a ver la situación final. Si tomamos una deuda de 75.000 dividido 150, esa deuda nos va a permitir rescatar 500 acciones. Bien. Vamos a ver cómo queda cuando toma la deuda. El resultado operativo se mantiene constante. Ahora tenemos 50 más 75, 125.000 pesos de deuda. Una tasa de 1% significan 5.000 pesos de intereses. El resultado neto es 15.000. Quiere decir que 15.000 dividido el costo del capital propio nos da un capital de 125.000. La deuda 50 más 75, 125.000. El total de los activos, o sea, el valor de la empresa ahora es de 250.000. Si dividimos 20.000 dividido 250.000, fíjense que el costo medio ponderado disminuyó al incluir más deuda a 0,08. Y como habíamos rescatado, volvemos para atrás, 500 acciones, ahora tenemos nada más que 500 acciones. Si dividimos 125.000 dividido 500, el valor de cada acción es de 250. O sea, aumentamos la deuda y disminuimos el costo medio del capital. Bien. O sea que cuando más endeudada está la empresa, mayor va a ser su valor de mercado y menor su costo de capital. Fíjense, este es el total de los activos, es el valor de mercado de la empresa que aumenta y el costo de capital disminuye. Bien. Hasta acá, antes de pasar al otro enfoque,
¿Cómo vamos? Bien, profe. Esto va a servir, este enfoque va a servir mientras el efecto palanca sea positivo, ¿no, profe? Porque después ya... Sí, no, acá no hablamos todavía del efecto palanca, después vamos a ver. O sea, acá Ah, lo que bueno, vemos es cuál es la combinación de deuda y capital, o sea, cuál es la estructura óptima según distintos enfoques. Después ya vamos a ver el efecto palanca. Muy importante. Bien, vamos al otro enfoque. El enfoque del ingreso operativo neto. Este dice que el valor de la empresa y el costo de capital no pueden ser afectados por una variación en el endeudamiento. O sea, todo lo contrario a lo que decía el enfoque del ingreso operativo, que decía que el valor de la empresa aumentaba a medida que nos endeudamos. Bien. Lo que dice es que el valor de la empresa se obtiene calculando el valor actual, trabajándolo como una perpetuidad del resultado operativo a la tasa de costo de capital. Y que este es el tipo de descuento que el mercado aplica a todas las rentas. O sea que en este enfoque el valor de la empresa depende exclusivamente de la capacidad de generar resultados operativos y no de cómo es la composición de su estructura de financiamiento. Bien. Acá, ¿qué suponemos? Que K sub O y K sub I van a ser constantes. O sea, esto va a ser constante, el costo medio ponderado, porque va a depender de la capacidad que tiene la empresa de generar ganancias, y el costo de la deuda también va a ser constante para cualquier razón del endeudamiento. Se mantiene la hipótesis de que el costo de la deuda es menor al costo del capital propio. Bien, esto sería así: el costo de la deuda constante, el costo del capital constante y el costo de las acciones ordinarias crecientes a medida que aumentamos la relación deuda-capital. Bien, vamos a ver con los mismos números qué pasa con el enfoque del ingreso operativo neto. Esta es la situación inicial, que es exactamente la misma. Aparece ordenado de otra manera porque depende de la forma en que trabaja cada enfoque. Si el resultado operativo es de 20.000 y el costo de la deuda, el costo del capital es 0,10 y permanece constante, 20.000 dividido 0,10 nos va a dar el total de los activos. Si le restamos la deuda, por diferencia obtenemos el capital. Bueno, calculamos. El 4% de 50.000 nos da 2.000 de intereses. Resultado operativo menos 2.000 de intereses nos da un resultado neto de 18.000. Estos 18.000 divididos 150.000 nos da el costo del capital propio. El costo de cada acción, 150.000 dividido 1.000, 150. Vamos a ver ahora qué pasa cuando nos endeudamos. Recordemos los supuestos: resultado operativo constante, costo del capital constante, costo de la deuda constante. Bien. Resultado operativo constante, 20.000 dividido 0,10, 200.000. La deuda, 50 más 75, 125. El capital propio ahora, sacamos por diferencia, 200 menos 125, 75.000. Los intereses son el 4% de 75.000, 5.000. 20.000 menos 5.000, 15.000. Si ahora hacemos
15.000 dividido 75.000, vemos que el costo del capital propio aumenta. Nosotros vimos que podíamos comprar 75 acciones, o sea, 500 acciones, o sea que nos quedaban 500. 75.000 dividido 500 nos da 105. Entonces acá vemos que el valor de la empresa y el costo por acción se mantienen, el costo de la deuda sigue siendo el 4% y lo que aumenta, cuando aumenta el nivel de endeudamiento, es el costo del capital propio. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Según este enfoque, no habría una estructura de financiamiento óptima. Cualquier combinación de recursos propios y ajenos nos va a dar lo mismo, porque el nivel de endeudamiento no afecta ni el valor de la empresa ni el costo de capital. Lo único que se ve afectado es el costo del capital propio. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? A pasar al otro enfoque. Vamos bien, profe. Muy bien. Seguimos entonces. Bien. Vamos al enfoque tradicional. Y este es el enfoque con el que trabajamos cuando queremos definir una estructura óptima de financiamiento. Este enfoque dice que existe una combinación de recursos ajenos y propios que maximiza el valor de la empresa y minimiza el costo medio ponderado del capital, y que es el que nos va a definir la estructura óptima. Al igual que en el enfoque del ingreso neto operativo, el costo del capital es una creciente del índice de endeudamiento. Cuando más endeudada esté la empresa, mayor va a ser el costo del capital. El costo de la deuda se mantiene constante hasta un cierto nivel, pero puede llegar a crecer cuando el nivel de endeudamiento supera un determinado límite crítico. Y el costo de capital es decreciente hasta cierto nivel y después comienza a aumentar. O sea, es decreciente hasta determinado grado de endeudamiento. Bien. Vamos a ver el gráfico, fíjense. Vamos a empezar por arriba, es el costo del capital propio. Cuando yo tengo cero deuda, el costo del capital propio coincide con el costo de capital. A medida que voy endeudando, esta deuda, que tiene un costo menor al costo del capital propio, hace que el costo medio ponderado de capital disminuya hasta un punto. En ese punto, la pendiente de la curva del costo de capital propio tiene una tasa de crecimiento mayor, y lo mismo pasa con la tasa de endeudamiento, porque los propietarios y los terceros perciben un mayor riesgo. Por eso decimos que es decreciente hasta cierto punto y que después empieza a crecer. Y que el costo de la deuda es constante y después empieza a crecer cuando superamos determinado límite. Bien. Esto que está acá en negro es lo mismo que venimos trabajando. La diferencia ahora es que el costo de la deuda de estos 75.000 que vamos a tomar va a ser 5,8. Y que el costo el nuevo costo del capital propio va a ser de 15% porque percibe mayor riesgo. Bien. Entonces vamos a ver cómo tenemos organizadas las cosas. Tenemos resultado operativo menos los intereses, resultado neto. K sub E
el costo del capital propio, 0,12. Entonces, calculamos 18.000 dividido 0,12 nos da un capital de 150.000 pesos. El costo de la deuda es 50.000. La suma de los dos nos da un valor de la empresa, un total de activo de 200.000. Quiere decir que el costo de capital es 20.000 dividido 200.000, 0,10. Costo por acción, 150.000 dividido 1.000, 150. Bien. Ahora vamos a la nueva deuda. Con la nueva deuda, la tasa de interés de nuestro endeudamiento pasa del 4 al 5,8%. Eso hace que los intereses sean de 7.250 y obtenemos un resultado neto de 12.750. El costo del capital propio era un dato. Hacemos 12.750 dividido 0,15, nos da 85.000 pesos de capital. El total de la deuda, 50 más 75 menos 125. El valor de la empresa o el valor de los activos es de 210.000. Si nosotros hacemos 20.000 dividido 210.000, vemos que el costo de capital disminuyó como consecuencia de un mayor endeudamiento. Y el costo por acción son 85.000 pesos de capital dividido 500 acciones, son 170 pesos el costo por acción. O sea, en este caso, fíjense que en esta situación con un mayor endeudamiento, aumenta el valor de la empresa y disminuye el costo de capital. O sea, estaríamos en esta parte descendiente del costo de capital. A pesar de que aumentó el costo de la deuda y el costo de las acciones ordinarias. Bien. Las economías que se producen al sustituir acciones por recursos financieros más baratos, que son la deuda, se compensan por la incidencia de riesgos financieros que hacen que aumente el costo de capital propio. Y llega un momento en que ese costo de capital propio tiene una tasa de crecimiento cada vez mayor y también empiezan a aumentar el costo de la deuda, lo que hace que aumente el K/O. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos al último enfoque, que es la tesis de Modigliani y Miller. ¿Qué dice Modigliani y Miller? Que la relación entre el endeudamiento y el valor de la empresa es explicada a través del criterio de la ganancia operativa neta bajo determinadas hipótesis o supuestos. El costo de capital y el valor de la empresa son independientes de la estructura financiera. Definir como el índice de endeudamiento, o sea, la razón deuda capital, y se mantienen constantes. O sea que no existe para ellos una estructura óptima de financiamiento. Tienen una serie de supuestos. El primer supuesto es que los mercados financieros son perfectos. Eso quiere decir que ningún comprador ni vendedor puede influir en el precio o de las deudas. Segundo supuesto, todos los inversores tienen igual acceso a la información y las características sin costo alguno. O sea, todos conocen el mercado financiero y no necesitan asesoramiento de nadie.
No existen costos de transacción, o sea, no hay comisiones por comprar y vender acciones. El valor esperado de las ganancias operativas futuras es igual al valor de las ganancias operativas presentes. O sea, no se espera un crecimiento en los resultados operativos de la empresa y existe una conducta racional de los inversores. Eso quiere decir que si baja el precio, si pueden obtener mayor rentabilidad en otra acción, al conocer el mercado y no tener costo de transacción, van a operar en ese mercado para maximizar su rentabilidad. La tasa de endeudamiento es la misma tanto para las empresas como para los particulares. O sea, la tasa de interés que van a pagar los particulares es la misma tasa de interés que pagan las empresas de primera línea. Y todas las empresas se pueden agrupar en clases de rendimiento equivalente, o sea, todas las empresas que desarrollen la misma actividad tendrían que tener el mismo rendimiento. ¿Qué es lo que dice acá? Las empresas de la misma clase, o sea, el mismo rubro de actividad, tienen el mismo grado de riesgo empresario o riesgo operativo. Bueno, ningún inversor influye en los precios de mercado, eso ya habíamos visto. Se supone que no existe impuesto a las ganancias ni para las empresas ni para los particulares. Bien. O sea, tiene unos cuantos supuestos. ¿Cuáles son las premisas o las hipótesis que el valor de la empresa y su costo de capital son independientes de la estructura de capital? Y que dos empresas que son similares en lo operativo, o sea, que tienen la misma rentabilidad operativa, pero diferente en su estructura de capital, en la forma en que financian esos activos, deben tener el mismo valor. Se sostienen que cuando esto no sucede, se logra el mismo valor por medio del arbitraje, o sea, de la intervención de los individuos comprando y vendiendo acciones en el mercado. El costo de capital propio aumenta solo para compensar el uso del endeudamiento barato. Bien. Fíjense, esta sería la forma, o sea, el costo de capital de la empresa se mantiene constante. Eso nos muestra que es independiente de la estructura de financiamiento. O sea, cualquier combinación de deuda y capital hace que la empresa tenga el mismo costo de capital. Sí aumenta el costo de la deuda a medida que aumenta el nivel de endeudamiento, o sea, la relación deuda-capital, y también aumenta el costo de las acciones ordinarias o el costo del capital propio. Bueno, entonces lo que hace esta tesis de Modigliani, que hablaba del arbitraje, dice que el sistema de arbitraje va a evitar que los valores perfectamente equivalentes se vendan a distintos precios, que era lo que nos decía. O sea que si dos empresas son del mismo rubro de actividad, tendrían que tener el mismo clase de riesgo independientemente de su estructura de financiamiento. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos dos empresas que tienen el mismo riesgo y por lo tanto el mismo resultado operativo. La empresa A, que no está endeudada, entonces el K sub E va a ser 10.000 dividido 0,10 y el K sub O va a ser 10.000 dividido 0,10 porque no hay diferencia entre el resultado operativo y el resultado neto. Y tenemos una empresa B que tiene una deuda que le genera 3.000 pesos de interés y un resultado neto de 7%. Si la tasa de interés
fuera del 6%, 3.000 dividido 0,06 nos da 50.000. Y el resultado neto dividido 0,12, fíjense que el rendimiento de las acciones de la empresa B es mayor, 7.000 dividido 0,12 nos da 58.333. Eso hace un total de activos de 108.333. Y un costo de capital que en el caso de la empresa A es del 10% y en el caso de la empresa B es del 9,23%. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice Modigliani y Miller? Fíjense que si un inversor es racional y vende el 2% de las acciones que tiene de la empresa B a 1.166,66, que sería el 2% de este, que es el valor del capital, toma un préstamo por 1.000 pesos, ¿sí? Al 6%, la misma tasa que la empresa, que equivale al 2% de la deuda de B, o sea, él está por replicar con su inversión la estructura de financiamiento de la empresa B. Vende el 2% de sus acciones, que representan el 2% del capital de la empresa, que son sus acciones, y toma una deuda por el 2% de la deuda de la empresa. Está replicando la estructura de financiamiento de la empresa. ¿Qué hace con ese dinero? Compra el 2% de las acciones de la empresa de A. El capital de A era 100.000, vamos a verlo. 100.000 por el 2%, 2.000 pesos. Bien. Esa compra la realiza con el producto de la venta de las acciones de B más los 1.000 pesos de deuda. Entonces, compra 2.000 de A, vende 2.000 pesos en acciones de B y tiene un préstamo al 6%. ¿Está? Hasta ahí tenemos cómo financia la compra de las acciones de A. El dividendo para el nuevo inversor sobre los 2.000 pesos, fíjense, obtiene el 10%. O sea, 200 pesos. Le sobran de la venta de las acciones, invirtió 1.000, le quedan 166,66. Paga los intereses del préstamo. El 6% de 1.000, 60 pesos. Hacemos esta suma. 200 más 166,66 menos 60. El neto recibido por el inversor es 306,66. Dividido los 2.000 pesos que invirtió, obtiene una rentabilidad del 15,33. Fíjense que esto va a seguir pasando mientras haya esta diferencia entre el costo del capital propio. Bien, entonces, ¿qué van a hacer los inversores racionales? Vender acciones de B. Si todos los inversores fueran racionales, va a disminuir el precio de las acciones de B y va a subir el costo de esas acciones. Compran acciones de A, aumenta el precio de las acciones de A y baja el caso P. O sea, cuando lleguemos al equilibrio, el valor de las dos empresas A y B va a ser iguales, o sea, los activos van a ser iguales y el costo de capital va a ser igual. Se van a realizar operaciones de compra-venta hasta que estos dos, el total de los activos y el costo del capital propio sean exactamente estos iguales, que va a coincidir con el costo del capital. Bien. Entonces desarrollan
las siguientes proposiciones. La primera proposición es: el valor de mercado de una es independiente de su estructura de capital. O sea que el valor de la empresa se representa o se lo ve en sus activos reales, o sea, en el total de activos y la capacidad de generar fondos, y no por la proporción de deudas y capital propio con la que se financie la empresa. Segunda proposición: la rentabilidad esperada de las acciones ordinarias de una empresa que utiliza apalancamiento crece proporcionalmente al índice de deuda. O sea que cuanto más endeudada esté la empresa, mayor va a ser la rentabilidad del capital propio, siempre que la deuda sea libre de riesgo. Bien. Pero si el uso de la palanca financiera aumenta el riesgo de la deuda, los acreedores solicitarán una mayor tasa para compensar el riesgo, y esto hace que la tasa de retorno sobre el capital propio disminuya. Y vamos a ver en el gráfico. Fíjense, el costo de capital propio va aumentando. ¿Hasta qué punto? Hasta que el costo de la deuda empieza a aumentar. Como el costo de capital es una combinación de los dos costos, se aumenta el K sub I, necesariamente tiene que disminuir el costo de la deuda. Bien. Bien. ¿Cuáles son los argumentos contra la proposición de Modigliani y Miller? Bien. Uno es el costo de la quiebra. Si los costos fijos y los intereses del financiamiento que se asocian con los costos fijos son muy altos, es probable que la empresa atraiga a menos inversores. ¿Está? Entonces, en mercados perfectos se supone los activos se pueden vender a su costo sin ningún costo de quiebra. Si ese costo de quiebra se refiere a la realización de activos por debajo de sus valores de mercado y todos los costos administrativos que implica conseguir nueva financiación. Por lo tanto, cuando la empresa tenga más deuda, hay más posibilidades de que aumenten los costos de la quiebra, y eso hace que sea una inversión menos atractiva. Por otro lado, tenemos el riesgo. Tanto el endeudamiento de la empresa como el endeudamiento de las personas tienen riesgos diferentes. Por lo tanto, la forma de percibir esos riesgos es totalmente distinta. Y esto va de la mano con el tema de que los préstamos a las personas físicas normalmente tienen una tasa superior a la tasa que cobran a las empresas de primera línea. Otra de las cosas que se argumenta en contra de estas proposiciones es que en los mercados existen restricciones institucionales que retrasan el proceso de arbitraje. Por ejemplo, si uno va a pedir un préstamo para comprar acciones, a lo mejor el banco no tiene ninguna línea de préstamo disponible para ese tipo de actividades. Y además que en los mercados imperfectos existen costos de transacciones que restringen el proceso de arbitraje. O sea, comprar y vender acciones tiene un costo, lo mismo que obtener información acerca del funcionamiento del mercado. Y bueno, vamos a ver un resumen. O sea, todos estos enfoques pueden actuar simultáneamente en un mismo contexto y tiempo, dado que el riesgo va a ser distinto según quien tome la decisión, si es
una persona que está evaluando empresas, si son inversores, si son acreedores, si son los propios accionistas, y además porque las empresas también pueden ser distintas, grandes empresas, multinacionales, pymes, etcétera. Bueno, yo con todo esto que vimos, armé un cuadro con lo más importante de cada uno de los enfoques. En el ingreso neto, el valor de la empresa aumenta, la tasa de la deuda y el costo del capital propio se mantienen constantes hasta cierto nivel. Cuando el nivel de endeudamiento aumenta, el costo de capital disminuye, que es lo que se ve acá. K sub E y K sub I constantes, a medida que nos endeudamos, disminuye el costo de capital y eso hace que aumente el valor de la empresa. En el enfoque del ingreso operativo neto, el valor de la empresa y el costo de la deuda son constantes. Valor de la empresa, que está dado por el K sub O, y costo de la deuda constantes. El costo de capital propio aumenta. Bueno, esto te les había comentado, y el nivel de deuda sobre capital no afecta el valor de la empresa porque el K sub O es constante a cualquier nivel de endeudamiento. En la teoría tradicional, el valor de la empresa aumenta cuando aumenta la relación deuda-capital. El costo de la deuda aumenta a partir de cierto punto, el costo del capital propio también, y tenemos un costo de capital óptimo que se corresponde con el mínimo de esta curva. Y por último, Modigliani, que dicen que el valor de la empresa no se ve afectado por la relación deuda-capital, que el costo del capital propio permanece constante, pero que aumentan a partir de cierto nivel el costo de la deuda y el costo del capital propio. Esto para que tengan como para repasar las características de todos los enfoques. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Hasta ahora no preguntaron nada en el chat, profe. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver el nivel y la mezcla óptima de endeudamiento. Fíjense que una vez que nosotros definimos la estructura óptima de financiamiento, definimos la combinación deuda-capital. Ahora lo que vamos a definir es la mezcla óptima de endeudamiento, y eso se refiere a deudas a largo plazo versus deudas a largo plazo, dentro de lo que es el capital de terceros. Y es una decisión muy importante. Y hay dos modelos para tratarlas. Uno es el modelo general de financiamiento de la empresa y otro es la aproximación por riesgo-rendimiento. El modelo general de financiamiento de la empresa es el que vimos cuando estudiamos capital de trabajo. Acuérdense que estos eran los activos fijos de la empresa que iban creciendo porque era una empresa que estaba aumentando su volumen de operaciones, que esa empresa dentro de su activo de trabajo tenía activos de trabajo permanente que iban creciendo con el volumen de operaciones y activos de trabajo transitorio que respondían a la estacionalidad en las ventas de la empresa. Y esta teoría de la cobertura financiera nos decía que todo lo que era permanente, o sea, los activos fijos y el activo de trabajo permanente, debían financiarse con deuda de largo plazo más capital, y que los activos transitorios tenían que financiarse con deuda de corto plazo, lo que nos permitía cancelarlo cuando no lo necesitábamos. Me parece que esto ya lo vimos bien cuando vimos
la financiación del capital de trabajo. Y ahora vamos a ver la aproximación por riesgo y rendimiento. ¿Qué nos dice el modelo general de financiamiento? Cuando tenemos que definir costo de las deudas a corto plazo versus costo de las deudas a largo plazo. En general, las deudas de corto plazo tienen un costo menor que las deudas de mediano o largo plazo, porque el riesgo es menor. O sea, en este sentido, puede ser que un empresario que sea propenso al riesgo, aun conociendo el modelo general de financiamiento que acabamos de ver, decida financiar parte de lo permanente con fondos de corto plazo, porque al tener un menor costo, van a aumentar su rentabilidad. Y puede darse el caso contrario de que el empresario sea adverso al riesgo, entonces financie parte de los activos corrientes transitorios con fondos de largo plazo. Y acá se nos plantea la dicotomía de menor riesgo, si queremos, está al revés, si aumenta el riesgo, queremos reducir el riesgo, también se va a afectar la rentabilidad de la empresa. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a el efecto palanca. Bien. Nosotros definimos una estructura de capital, que es la combinación de capital propio y de terceros, que maximiza el valor de la empresa y que debería responder a esta pregunta, que es si maximiza también la riqueza de los accionistas. Bien. Hay dos tipos de efecto palanca. Uno es el efecto palanca operativo, que resulta del resultado operativo, o sea, cuál es el volumen de operaciones que me permite cubrir todos los costos. Superado ese punto en que yo cubro todos los costos, obtengo un mayor resultado. Ay, perdón. Y después está el efecto palanca financiera. Es qué pasa con ese resultado operativo después que consideramos el financiamiento. Y este efecto palanca se puede medir a través de las utilidades por acción. Y se produce el efecto se produce por utilizar fondos de terceros para financiabilidades. O sea, cuando hablamos del efecto palanca, hablamos de las repercusiones que tiene sobre la rentabilidad de los fondos propios o del capital propio, los distintos grados de endeudamiento que puede tener una empresa. Y vamos a mirar con un ejemplo. Fíjense, tenemos una empresa que vende 1000 unidades a un precio de venta de 18 pesos. Y dos estructuras de endeudamiento. Vamos a empezar por deuda cero. Vende 18.000 pesos, 1000 por 18. Los costos variables son de 15 pesos, distribución marginal de 3.000, 1.700 de costo fijo, utilidad antes de intereses e impuestos, 1.300. Esta utilidad antes de intereses e impuestos sería el resultado operativo. Y esta empresa no tiene deuda, o sea que su resultado neto sería, antes de impuestos, 1.300. Otra empresa que tiene un 50% de deuda, fíjense que es todo igual hasta el resultado operativo. La deuda, los intereses de la deuda son 1.800 pesos, tiene una pérdida de 500 pesos. Bien. Vamos a ver esta última partecita, o sea,
Este sería el resultado operativo de 1.300 pesos, situación con 0 deuda, situación con 50% de deuda. Los activos son de 20.000 pesos. La rentabilidad sobre los activos que se obtiene dividiendo 1.300 sobre 20.000 es 6,50 y es independiente de la estructura de financiamiento. La rentabilidad del patrimonio neto sería 1.300 dividido el capital, que es 20.000 porque no hay deuda, 6,50 igual que la rentabilidad de los activos. Pero en la situación con deuda, el capital es de 10.000 pesos. Entonces, tenés menos 500 dividido a 10.000, tienes una rentabilidad negativa. Acá tenemos 2.000 acciones, o sea, mantenemos que el incremento en la deuda es para rescatar acciones, acá nos quedan 1.000 acciones, la utilidad por acción es de 0,65 en el caso de no tener deuda y de menos 0,50, o sea, tienen una pérdida por acción en el caso de la deuda. Bien. Fíjense para este otro volumen de ventas. O sea, todo se mantiene igual. Este es el resultado operativo y la diferencia está acá en los intereses. Lo que hicimos es aumentar de 1.000 a 1.500 el volumen de ventas. Bien. Esta sería la situación. Acá tenemos una utilidad antes de impuestos de 2.800 y 1.000. Activos son los mismos. Estos 2.800 dividido los 20.000 me da la misma rentabilidad de los activos. Lo que va a variar es la rentabilidad del patrimonio neto, porque acá no tengo deuda, coincide con la rentabilidad del activo, pero acá tengo la mitad de los activos financiados con deuda, o sea, el capital es de 10.000, 1.000 dividido 10.000, 10%. ¿Cuál? Tenemos 2.000 acciones sin deuda y 1.000 acciones con deuda. La utilidad por acción en un caso es 1,40 y en otro caso es 1. Fíjense que al aumentar el volumen de operaciones, ¿sí?, empieza a aumentar la utilidad por acción. ¿Qué pasa si ahora vendemos 2.000 unidades? Bueno, cambian las ventas, cambian los costos variables y esto permanece constante. Entonces, a ver, nos interesa arrancar de acá, analizar esta partecita. 4.300 sin deuda, 20.000, 4.300 dividido 20.000, rentabilidad de los activos 21,50. Como no tenemos deudas, igual a la rentabilidad del patrimonio neto. La utilidad por acción sería 4.300 dividido 2.000 acciones, 2,15. En el caso con deuda, la rentabilidad de los activos es la misma. La rentabilidad del patrimonio neto son 2.500 dividido 10.000, 25%. Y la utilidad por acción, 2.500 dividido 1.000, 2,50. Fíjense que ahora es más conveniente estar endeudado porque la rentabilidad del patrimonio neto es mayor y la utilidad por acción también. Bien. Este sería el gráfico de la situación sin deuda y de la situación con deuda. Esto nos está mostrando que hasta un determinado volumen de utilidad antes de impuestos o utilidad antes de utilidad operativa, nos conviene hasta ese nivel no tener deuda, a partir de ese nivel tener deuda. Este sería el efecto palanca positivo y este el efecto palanca negativo. O sea, depende del nivel de resultados
antes de resultados operativos. Bien, si les parece, dejamos acá y terminamos porque ya es casi la hora del práctico. Bueno, nos vemos el jueves, si Dios quiere. El miércoles, profe. Miércoles, estoy confundida con estadística, discúlpenme. Nos vemos, Bueno, profe. chau, chau. Vamos, Chao. miércoles, profe, hasta luego. Chau, chau. Chao, profe. Chao.